Fábula: la zorra con el rabo cortado. Una zorra a la cual un cepo le había cortado la cola, estaba tan avergonzada, que consideraba su vida horrorosa y humillante, por lo cual decidió que la solución sería aconsejar a las demás hermanas cortarse también la cola, para así disimular con la igualdad general, su defecto personal. Reunió entonces a todas sus compañeras, diciéndoles que la cola no solo era un feo agregado, sino además una carga sin razón. Pero una de ellas tomó la palabra y dijo: oye hermana, si no fuera por tu conveniencia de ahora, ¿nos darías en realidad este consejo? Moraleja: cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio, y no por hacer realmente un bien. La rana gritona y el león. Oyó una vez un león el croar de una rana, y se volvió hacia donde venía el sonido, pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un tiempo, y cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó diciendo: tú, tan pequeña, y lanzando esos tremendos gritos. Moraleja: quien mucho habla, poco es lo que dice. Comentario de las fábulas: la zorra con el rabo cortado y la rana gritona y el león. La verdad de los tiempos que hemos pasado, tantos que han fallecido, y que siguen, y los que se están recuperando, y los que ya han recuperado, aunque quizá algunos con secuelas. Esta situación deja cao a cualquiera nivel, psicológico, que es lo que menos se ve, y físico, que es lo que más se ve. Ahora comienza a tener otra vez fuerza psicológica y física para volver a hacer comentarios. Periódico El Economista: 1 de cada 7 trabajadores perderá su empleo actual esta década porque su labor se automatizará. El 52% de los puestos que existen actualmente en España están en riesgo según Randstad. Esto no tiene por qué traducirse en más desempleo según el BEF. En 2022 se crearán 133 millones de puestos de trabajo. 24 de junio de 2021. El 52% de los puestos de trabajo que existen hoy en día en España están en riesgo de automatizarse total o parcialmente durante esta década, mientras que a nivel global se estima que entre 2020 y 2031 de cada 7 trabajadores de todo el mundo perderá su empleo actual. Esto, sin embargo, no tiene por qué traducirse necesariamente en un aumento del desempleo. Bienvenidos al mercado laboral del futuro no tan lejano. España es el país de la OCDE con el porcentaje de empleos en alto riesgo de automatización de la OCDE, el 22%, mientras que el 30% restante está en riesgo significativo de cambio. Según el informe El futuro del trabajo de Randstad Research, la situación general que generará la automatización de la producción, ya incluso robots camareros, no tendría que conllevar un aumento global del paro porque, si bien algunos trabajos desaparecerán, se crearán otros nuevos. En concreto, el avance tecnológico generará 3 nuevos tipos de trabajo. Se trata, según el informe, del trabajo fronterizo, que se refiere a los puestos de trabajo en los nuevos campos tecnológicos, el trabajo de última milla, los puestos de trabajo que aún no pueden automatizarse, y el trabajo de riqueza, los puestos de trabajo creados gracias al aumento de la productividad. Los profesionales necesitarán un nuevo conjunto de competencias para realizar los nuevos trabajos. La previsión del Foro Económico Mundial, BEF por sus siglas en inglés, apunta a que en 2022 se crearán 133 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Para Valentín Bote, director de Randstad Research, este escenario creará grandes oportunidades laborales. Eso sí, aunque no se prevé un aumento del paro por esta transformación de las tareas, la formación será fundamental. En 2030, algunas de las competencias empresariales más demandadas serán las habilidades tecnológicas, las competencias blandas como el pensamiento crítico, la creatividad o la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva. De ahí que el informe haga hincapié en la importancia de la formación. Muchos de estos trabajos emergentes estarán mejor pagados y serán menos repetitivos que los que sustituyen, pero los profesionales necesitarán un nuevo conjunto de competencias para realizarlos, señalan desde Randstad. Cabe recordar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, estima que el 65% de los niños que actualmente cursan educación infantil terminará realizando un trabajo que aún no existe. Periódico El País. El creador del informe PISA, la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe. Andreas Schleicher, director del área educativa de la OCDE, respalda la reforma del gobierno y ve impresionante cómo la escuela española ha resistido a la pandemia. Ignacio Zafra, 18 de junio de 1978. Y nuestros políticos ven a aprobar leyes educativas sin sentido y consenso ninguno. Cada vez que cambiamos de leyes educativas son muchos millones de euros perdidos de nuestros impuestos, esos que nos cuesta tantos esfuerzos pagar, y que se gastan sin miramiento ninguno. Encima se nos van preparados a otros países a trabajar. Formación en colegios públicos desde infantil hasta sexto de primaria por año y alumno entre 6.000 euros 8.000 euros. Formación institutos de educación secundaria, bachillerato, formación profesional, educación pública, por año y alumno a 9.000 euros 12.000 euros. Curso de carrera universitaria público por año y alumno a 13.000 euros 20.000 euros.
pues no solo es la matrícula sino pagar todos los trabajadores, luz, agua, mantenimiento, etc. Estaría bien que de verdad tomáramos conciencia de esto para poco a poco ir consiguiendo que los jóvenes se queden aquí, mejorándoles también poco a poco el sueldo, las condiciones laborales y eliminándoles los contratos temporales, regulando también el precio del suelo para que puedan comprarse una vivienda solo con entre el 20% y 30% del sueldo en lugar del 50% o más para salir de la pobreza. Datos del informe de AROPE 2019. AROPE por tipo de hogar. La importancia de este informe radica, no solo en la grave realidad que refleja, sino en el impacto y las consecuencias que puede tener, especialmente, en relación con el bienestar y la salud mental de las personas. Entre las principales conclusiones recogidas en el documento destacan las siguientes: en el año 2019, un total de 11.870.000 personas, que suponen el 25,3% de la población española, está en riesgo de pobreza y exclusión social tras evaluar rigurosa y minuciosamente el cumplimiento del objetivo de inclusión social especificado en la Estrategia Europa 2020, y terminado ya el periodo de vigencia de la misma. Los datos revelan que España no ha cumplido con el objetivo de reducción de la pobreza y exclusión social al que se había comprometido con Europa. En este sentido, los indicadores propuestos para su evaluación AROPE y sus tres componentes que miden pobreza, privación material severa y baja intensidad de empleo, no solo no se han reducido, sino que, al contrario de lo sucedido en la mayoría de los países europeos, se han incrementado de forma notable. En esta línea, el informe destaca el insuficiente desempeño de España con respecto a Europa. La tasa AROPE es 4,3 puntos porcentuales superior a la media de la Unión Europea y la séptima más alta de todos los países miembros. Asimismo, España es el cuarto país con peor evolución de la tasa desde el año 2008. Posiciones similares se obtienen en la comparación de las tasas de riesgo de pobreza y de baja intensidad de empleo. Únicamente la privación material severa se mantiene levemente por debajo de la media europea. Se constata la desigualdad en el reparto de las consecuencias de la crisis económica, tanto en términos de personas como de territorios. Durante la época de crisis primera mitad del periodo, las personas más pobres sufrieron un desgaste acelerado de sus condiciones de vida que el periodo posterior de recuperación macroeconómica solo pudo compensar parcialmente y de forma mucho más lenta que para el resto de la población. En relación con el género, se observa en muchos indicadores una tendencia al deterioro de la situación de las mujeres con respecto a la de los hombres. En este sentido, se evidencian enormes diferencias de género en el mercado laboral, mostrándose también, con diferente intensidad, en la medición de las condiciones de vida. Con respecto a los territorios, las diferencias en AROPE entre las regiones del norte de España y las del sur son muy elevadas y, entre los casos extremos, se triplican. Se observa que las estrategias tradicionales de protección y lucha contra la pobreza se muestran insuficientes. Así, el incremento del PIB, del empleo y del nivel educativo, no generan, cada una de ellas por sí sola, una reducción de la pobreza y deben ir acompañadas de políticas redistributivas entre las personas pobres. Se registra un incremento del porcentaje de niños, niñas y adolescentes, el de las personas con educación superior, el de los que viven en zonas urbanas, el de las jubiladas y otras inactivas, y el de los que tienen empleo. Se obtiene un nuevo perfil en el que el desempleo no definía la pobreza. Al contrario, dentro de ella, el grupo más numeroso es el de las personas ocupadas. Para los autores, todas estas cuestiones son esenciales de cara a diseñar herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Actualmente, sufren privación material severa 1 de cada 10 personas que viven en familias monoparentales, 1 de cada 6 personas extranjeras provenientes de países no Unión Europea y 1 de cada 27 españoles o españolas. Los hogares con menores soportan una tasa un 25% más elevada que la de los hogares sin menores, 6% y 4,8%, respectivamente. Las cifras señalan que el 49,3% de la población española tiene alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes. Si bien la cifra se ha reducido 6 puntos porcentuales con respecto al año pasado y es la más baja de todo el periodo, el informe señala que no debe olvidarse que ello significa que, aproximadamente, la mitad de la población española vive en el límite de sus posibilidades, y que algo más de una quinta parte del total, 22%, llega a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad. En el año 2019, el 10,8% de las personas menores de 60 años viven en hogares con baja intensidad de trabajo. Esta cifra supone el mantenimiento casi exacto con respecto a la registrada el año anterior. En términos absolutos, hay 3,8 millones de personas menores de 60 años que viven en hogares con baja intensidad de empleo. El documento destaca un claro empeoramiento de las condiciones de vida de las personas más pobres en el conjunto del periodo, expresado principalmente en el aumento de la brecha de pobreza y de la tasa de pobreza severa. La brecha de pobreza, definida como la cantidad de dinero que necesita una persona pobre para dejar de serlo, diferencia entre sus ingresos y el umbral de pobreza, se ha incrementado este último año al 29,1%.
cifra que se eleva 3,5 puntos porcentuales por encima de la del año 2008. A modo de ejemplo, si de media, a una persona pobre le faltaban 2.148 euros para dejar de serlo, en 2019 le faltan 2.622 euros. Tal y como afirman los autores, no solo hay más, sino que son más pobres aún. Se detecta que están en pobreza severa todas aquellas personas que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 6.006 euros al año, 500 euros al mes. En el caso de una familia de 2 adultos con 2 niños, niñas adolescentes, por ejemplo, un ingreso de 500 euros al mes por unidad de consumo supone que los ingresos totales de ese hogar alcanzan los 1.050 euros mensuales, lo que significa que cada persona debe sobrevivir con 262 euros al mes. Concretamente, la población infantil registra tasas muy elevadas en la gran mayoría de indicadores de pobreza y exclusión social. Los datos correspondientes a 2019 revelan que el 30,3% está en situación arope, el 27,4% vive en riesgo de pobreza, el 6% soporta privación material severa, el 13,1% lo hace en pobreza severa medida con un umbral del 40% de la mediana, y el 8,4% vive en hogares con baja intensidad de empleo. Para todas las variables de pobreza y exclusión, las personas con discapacidad registran valores mucho más elevados que aquellas que no tienen ninguna, y esto no es una cuestión coyuntural, sino que se cumple para todos los años. Los autores del informe concluyen afirmando que no es posible saber con exactitud en cuánto ha aumentado la pobreza y vulnerabilidad por efecto de la crisis generada por la COVID-19, cuya inmediatez, velocidad y dureza es, todavía, extrema. No obstante, dada la experiencia de atención directa a personas usuarias de las entidades que forman el APN, unida a la exploración de las consecuencias sobre la pobreza y exclusión que tuvo la crisis económica registrada entre los años 2009 y 2013, sería lógico considerar los últimos datos de este informe, ya graves de por sí, como un mínimo muy por debajo de la realidad. Se puede acceder al documento desde la página web de la APNES, o bien directamente a través del siguiente enlace: el estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 202. Dentro de los hogares con NNA debe destacarse la situación de los monoparentales, es decir, aquellos compuestos por una persona adulta que, en el 81% de los casos es mujer con uno o más menores dependientes, y cuya tasa AROPE ha sido extraordinariamente elevada durante todo el periodo estudiado. A partir del año 2014, probablemente debido al tamaño de la muestra 9, la tasa AROPE de este grupo ha registrado cierta inestabilidad que no invalida la tendencia general, con pequeñas variaciones. Aproximadamente la mitad de las personas que viven en hogares monoparentales están en riesgo de pobreza y exclusión social, y esta cifra es prácticamente el doble de la que corresponde al resto de los hogares. Para el año 2019, están en AROPE el 46,8% de las personas que conforman familias monoparentales, cifra que es 21,5 puntos porcentuales más elevada que la tasa media total. Periódico La Razón: 1 millón más de pobres, 5 millones sin trabajo y 226.000 millones más de deuda desde la salida de Rajoy. Hay 1,5 millones de parados reales más, 200.000 empresas y 320.000 autónomos han desaparecido y se avecina otro hachazo fiscal. Creada, 6 de junio de 2021. Última actualización, 06/06/202. Párrafos de la noticia. El panorama no puede ser más desolador. Una media de 5 millones de parados, más 1,2 millones de hogares con todos sus miembros desempleados, 1 millón de personas más en el umbral de la pobreza, un desplome de la economía sin precedentes desde la Gran Depresión de casi el 11% del PIB, un déficit público del 11% del PIB y una hipoteca de 1,4 billones de deuda pública, 226.000 millones más de la que dejó Rajoy, que deberán pagar las actuales y venideras generaciones, al menos, durante 100 años. De hecho, la OCDE advierte de que la deuda se puede disparar en 2050 hasta un insostenible nivel del 171% del PIB sin una reforma en profundidad del sistema de pensiones. El sombrío escenario actual se completa con un cierre masivo de empresas y centenares de miles de autónomos agonizando. Esta es la herencia del Ejecutivo actual tras 3 años guiando los designios del país. En estos momentos, en uno de los de mayor deterioro de su imagen, su bálsamo de fiebras para reparar la maltrecha economía se basa en acelerar el ritmo de vacunación anti-COVID y con ella el regreso de los turistas a España, así como en la llegada de los fondos europeos. 140.000 millones que dará Bruselas a nuestro país para la reconstrucción, retrasada, en principio, hasta septiembre. Pero la cicatrización de los costurones abiertos en canal por la crisis exigirán una vuelta más de tuerca para el contribuyente. Por un lado, con la adopción de reformas estructurales. Al final el Ejecutivo deberá emplear por imposición de Bruselas el bisturí en el mercado laboral, en el sistema de pensiones y en las administraciones públicas. Aquí añado yo supongo que el resto de españoles de a pie y Parlamento Europeo, Bruselas,
les pregunta al gobierno y políticos en general si en lugar de subir impuestos no tendrían que todos los partidos, Senado, Congreso de los Diputados, parlamentos, autonómicos, de diputaciones provinciales, y ayuntamientos, reducir políticos de partidos y sindicatos y por tanto subvenciones a partidos y sindicatos y sueldos y asociaciones y fundaciones afines, suprimirlas las irían otras necesidades, despidiendo políticos los que sobren con un eres como a cualquiera trabajador y quitar las pensiones vitalicias, solo por haber estado 8 años solo y pensión máxima en un puesto, provocando un desequilibrio en las cotizaciones a la seguridad social y gran parte de la deuda, poniendo en riesgo la atención sanitaria y educativa pública y otros servicios siempre públicos, además de provocar que personas que ya han cotizado todos los años que se les pide si no tienen 65 años no se pueden jubilar se les sanciona, quitándoles un porcentaje de la pensión, que deberían cobrar por todos los años cotizados exigidos por ley. Esto es lo que está pidiendo Europa. Y, por otro, prepara, una vez se asiente la recuperación, una subida generalizada de impuestos, en parte, peaje por sus pactos con IRC y Podemos, a ralentí ante este escenario, lejos queda ya, ese fatídico, para unos, ilusionante, para otros, día 1 de junio de 2018, donde en 24 horas se ventiló el destino del país. La moción de censura contra Rajoy triunfó y Pedro Sánchez fue investido 7º presidente del gobierno. El resto de los acontecimientos queda ya para los anales de la historia reciente española. El nuevo inquilino de la Moncloa heredó una economía relativamente saneada, después de que la crisis de 2008 pusiera en jaque al sistema financiero español. En 2018, España crecía a unas tasas del PIB superiores al 2%, la deuda pública aún se mantenía por debajo de la barrera psicológica del 100% del PIB y el déficit público cumplía con las exigencias de Bruselas, con un desfase del 2,5% del PIB. El PP le legó los presupuestos generales de 2018, que se vio obligado a prorrogar hasta los actuales de 2021. Desde que Sánchez tomó las riendas del país, su debilidad parlamentaria impidió hasta diciembre de 2020 la fumata blanca del Congreso de los Diputados para poner en pie unos nuevos presupuestos del Estado, no sin antes abonar una elevada minuta. De entrada, le costó 2 convocatorias de elecciones generales, en abril y noviembre de 2019, hasta lograr cerrar un pacto de gobierno con Unidas Podemos, más que cuestionado por la vieja guardia socialista, que le ató de pies y manos en las materias económicas más relevantes, reformas de pensiones y del mercado laboral, subida de impuestos, creación del IMV, vivienda, así como acuerdos de legislatura con los nacionalistas, que le forzaron a una hoja de ruta sinuosa, repleta de claroscuros. De hecho, el optimismo por la aprobación in extremis en diciembre de 2020 de esas cuentas, convertidas en papel mojado prácticamente al inicio de su andadura, se esfumó casi al instante por un error de cálculo en la persistencia de la actual crisis. Periódico El Economista. Apenas el 20% de los jóvenes españoles con estudios superiores de la generación postcrisis están emancipados y tienen hijos. La crisis económica producida por la pandemia está planteando grandes desafíos a la sociedad. 5 de marzo de 2021. Un grupo de jóvenes, junto a la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad y SADC-POL, han presentado el documental de la campaña Generación Doble Crisis en España, que realiza una radiografía de la situación socioeconómica de la generación millennial Y en el sur de Europa. La gran recesión ha supuesto un deterioro en las condiciones de vida de los jóvenes en esta zona, entre la que está España, y un aplazamiento en sus proyectos de vida. Así, han resaltado que mientras países como Alemania, Francia o Suecia, la generación postcrisis, los nacidos entre el 1985 y 95 viven mejor que sus predecesores, no es el caso de España, Italia ni Portugal. En este sentido, es imprescindible tomar medidas con urgencia, porque el rostro de la pobreza se ha rejuvenecido. Para salir cuanto antes de la situación y aportar soluciones, la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad junto a SADC-POL han elaborado un estudio de la generación de la doble crisis, inseguridad económica y actitudes políticas en el sur de Europa, y documental que quieren presentar no solo en el sur de Europa a través de televisiones y plataformas de streaming, sino también llegar al Parlamento Europeo para detonar diálogo y propuestas a la problemática. Es importante destacar el difícil momento que viven los jóvenes de la generación Y o millennial, la primera que ha sufrido 2 crisis globales. Una de las consecuencias de este hecho, según describe el informe, es que el índice de abandono escolar temprano es muy alto en nuestro país, concretamente, el más alto de la Unión Europea, el doble que la media. Aun siendo un país desarrollado del primer mundo, eso se traduce en que los jóvenes españoles nacidos del 85 al 95 no son capaces de traducir sus expectativas vitales en realidades y surgen problemas como la emancipación aún más tardía, 40 años, y una clara tendencia a la polarización política. Y es que la generación postcrisis recibe menores ingresos y cuenta con menores tasas de empleo que su generación predecesora, lo que conlleva una serie de consecuencias claras: menores tasas de emancipación, adquisición de vivienda en propiedad,
fertilidad o riqueza potencial, un patrón muy común en el sur de Europa. De este modo, la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad propone una serie de medidas para garantizar un futuro más seguro, próspero y justo para los jóvenes, un mercado laboral no dualizado, flexi seguro y centrado en la construcción de un capital humano. Para ello, proponen igualar los niveles de protección contra el despido, un reequilibrio generacional de la protección por desempleo y unas políticas activas de empleo efectivas y lifelong learning, garantizar la posibilidad de formar una familia, con una red universal y accesible de escuelas infantiles, conciliación más allá de los 0 a 3 años, bajas parentales o una mayor flexibilidad de horarios, un sistema de protección sostenible con pensiones aseguradas, así como una mochila de protección que acompañe a las personas, un estado de bienestar orientado a igualar oportunidades. Tanto los ingresos como nivel de empleo se alcanzan en el sur de Europa a los 30 años en la generación postcrisis, dificultando los proyectos vitales de los jóvenes y retrasando casi 10 años su desarrollo vital. Eso conlleva también que en España, Italia y Portugal la capacidad de acumular riqueza se ha reducido para la generación postcrisis. Además, en el sur son los jóvenes sin educación superior los que se emancipan antes. Otro dato importante es que, en España el porcentaje de jóvenes emancipados con hijos apenas supera el 20% para la generación postcrisis con estudios superiores. Por otro lado, se ha resaltado que, en nuestro país, la politización de la redistribución queda limitada a la generación precrisis con estudios superiores. En cuanto a política, el informe apunta a que, en España, los nuevos populismos de izquierda, Podemos, son atractivos para personas con estudios superiores. Por el contrario, por la derecha, Vox es un proyecto atractivo para las personas sin estudios superiores de la generación precrisis. David Neuberger, director de la Oficina de Madrid, ha resaltado que la pandemia de la COVID-19 puede resultar una oportunidad para los gobiernos del sur de Europa para llevar a cabo las reformas necesarias, poniendo énfasis en políticas que aseguren oportunidades de los jóvenes a la incorporación a la vida adulta y al mercado laboral y formar una familia. El reto es evitar una nueva generación perdida de jóvenes que se incorporan ahora al mercado laboral. Así, lo que se busca, en definitiva, en un estado de bienestar orientado a igualar oportunidades. Para ello, proponen sistemas redistributivos eficientes enfocados a generaciones futuras, una educación con habilidades para la vida real, la posibilidad de tener una vivienda accesible, oportunidad para liberar el potencial creativo realizando una reforma de los sistemas de contribuciones sociales para los trabajadores autónomos. Durante el encuentro, conducido por Aurora Karina Bravo, politóloga y periodista, acompañada de otros jóvenes, han analizado su visión particular sobre la situación que viven estas generaciones que están en una sociedad donde no han sido capaces de tejer alianzas entre partidos que saquen las reformas estructurales, y que se encuentran en una crisis con los mismos problemas de hace 10 años con jóvenes desatendidos de nuevo. Tony Roldán, director del Centro de Políticas Económicas, ESADECAPOL, ha resaltado que este estudio es el primero que se ha hecho generacional de esta manera, y una de sus conclusiones es que hay que reconstruir el pacto entre generaciones. Por su parte, Marta Ordeig, directora Garas Stories y protagonista documental, ha enfatizado que los jóvenes han crecido con las expectativas de una generación anterior, donde el mundo era de otra manera, sin actualizarse. Creo que hubo un desajuste entre expectativas con las que crecimos y el mundo real en el que nos encontramos, aparte de una suma de una coyuntura social y política que no ayuda a nada. Aquí es importante la indefensión aprendida. Además, también ha resaltado que las creencias tienen un gran poder destructivo. Así, reflexiona que hay una oportunidad de redefinir muchos elementos para un gran futuro. Además, la pandemia ha acelerado que la gente salga de las grandes ciudades y vaya a comunidades más pequeñas, involucrándose en comunidades locales, ha especificado. Fernando Carruesco, presidente de Talento para el Futuro, ha resaltado que lo más relevante no es lo que siempre se pone en la mesa, sino la sensación psicológica que producen los jóvenes la situación. Al final, además de lo que cuesta encontrar un trabajo, lo más grave es lo que provoca, que no podré tener un futuro al no poder irme de casa de mis padres, etc. También ha afirmado que aún así tenemos mejor calidad de vida que nuestros padres, es una época mejor para vivir, pero no podemos hacer planes de futuro. Así, recalca que por primera vez en la historia moderna piensan que el futuro es peor que el presente, y eso es brutal. No obstante, y paradójicamente cada vez más jóvenes tienen más inquietudes y quieren participar en la sociedad y política. En conclusión, ha opinado que los jóvenes vamos por delante del sistema, no estamos adaptándonos a las formas de participación que existen, montamos muchos movimientos, pero no lo canalizamos en la buena dirección. Otro punto importante es que se ve que no hay que llegar a la cima a cualquier precio, sino que también hay que tener calidad de vida, no hay que pasarlo mal para tener una vida plena. En definitiva, ha apuntado que hay que tener en cuenta a los jóvenes en la toma de decisiones, vivienda, educación,
Sociedad. Miguel Matallanes, presidente de Asociación Demos, ha apuntado que el crecimiento de los jóvenes de hoy es el de una generación de crisis que se ha basado en el sentimiento y la creencia de no pienses, no tengas sueños e ilusiones porque no podrás conseguirlas. Las instituciones no nos representan ni nos hacen caso. Aquí el factor psicológico es clave y sigue marcándonos. En lugar de aumentar las capacidades para desarrollarnos, cada vez son menores, con lo que otras personas deciden sobre nosotros sin poder tener la vida que queremos, ha opinado. Así, ha seguido describiendo que no se tienen mecanismos para participar en la sociedad. La juventud queremos hacer cosas, participar de forma activa, pero no podemos, no nos dejan. Por ello, se ha perdido la confianza en cualquier institución. La juventud no puede seguir como está ahora. Necesitamos cambios, ha recalcado. También ha opinado que el voto es la acción más rentable y que más eficacia tiene a la hora de tomar decisiones. Hay que seguir impulsando el voto entre la juventud. Nunca antes habíamos tenido tantas alternativas. Hay una separación entre élites y jóvenes que mientras los jóvenes no empiecen a participar en política, no hay una capacidad de poder hacerlo. Así crea una desafección afectiva que genera odio. Que la gente no tire la toalla es la clave. Somos la juventud que responde, que quiere participar, pero no se le permite. Y, es que, como describe el informe, el pacto social se ha visto amenazado por no dotar a las nuevas generaciones de oportunidades. El consenso político está teniendo brechas y una recesión económica, con precariedad laboral y altos niveles de desempleo. Así, el reto es seguir desarrollando acciones para la promoción de los principios liberales y la educación política. La entidad busca fortalecer la cooperación y el diálogo político entre representantes de partidos políticos, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil de España, Italia, Portugal, Alemania y la Unión Europea, así como desarrollar un enfoque completamente nuevo para la cooperación interregional en el Mediterráneo. Proyectos donde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad tiene puesto el foco a corto plazo, el proyecto de diálogo europeo, que se trata de implementar medidas para intensificar la integración europea y el cambio de perspectivas y buenas prácticas entre España, Italia, Portugal, Alemania y Bruselas. Junto con socios españoles, italianos y portugueses pretenden dar respuestas políticas a retos de alta importancia como el empoderamiento de la mujer, la lucha por los derechos LGTBIQ en el entorno empresarial, la precariedad de la generación de las dos crisis o la sostenibilidad del sistema de pensiones. Estos dos últimos estudios publicados a finales de 2020, el proyecto del diálogo mediterráneo. Se trata de un proyecto interregional para promover el diálogo en materia de migración, cooperación económica, derechos humanos y Estado de Derecho, seguridad integrada y energía entre España, Alemania, la Unión Europea y los países del sur y que quieren seguir ampliando como Turquía o Magreb. Periódico El País. Cuando la política pasa de los jóvenes, las nuevas generaciones quedan fuera de las prioridades de gobierno. Las medidas que más les beneficiarían son las que más resistencias políticas encuentran. Milagros Pérez Oliva, 21 marzo de 2021. Bernie Sanders tuiteaba el viernes lo siguiente: puede que sea una idea radical, pero yo creo que tener un trabajo debería sacar a los trabajadores de la pobreza, no sumergirlos en ella. Que alguien que trabaja pueda tener asegurado el sustento era una idea común no hace tanto tiempo. Que ahora se la pueda encuadrar en el marco mental de la radicalidad indica lo mucho que hemos retrocedido. El veterano senador norteamericano prosigue su incansable batalla por recuperar el poder de las palabras y las ideas. Durante esta pandemia, el 63% de nuestros trabajadores viven de cheque a cheque. Mientras tanto, 664 multimillonarios se enriquecieron 1,3 billones de dólares más. Tal vez, solo tal vez, ironiza, deberíamos construir una economía que trabaje para todos. Habla de Estados Unidos, pero lo que describe es algo común a todas las economías avanzadas. En realidad se están refiriendo a lo que algunos autores han descrito como la secesión de las élites. Christophe Guillouis, que ha analizado a fondo revueltas sociales como la de los chalecos amarillos en Francia, defiende la sugerente teoría de que el auge de los populismos es en realidad el grito desesperado de la gente corriente, de las clases populares, que con su voto y su ira afirman su existencia ante el intento de aplastarlas en el anonimato y desposeerlas de las seguridades vitales que habían conquistado. Y no es casualidad que la fórmula que con frecuencia se utiliza para desacreditar su demanda de justicia social sea etiquetarla como radical y populista. La pérdida de poder de decisión y de poder adquisitivo iba en paralelo y afecta con mayor intensidad a los jóvenes que, por primera vez en muchas generaciones fuera de los tiempos de guerra, ven comprometida la posibilidad de emanciparse y de tener una vida autosuficiente. Sorprende que, siendo las nuevas generaciones la esperanza de cualquier sociedad, sus intereses estén tan relegados en la agenda política. Ahora mismo deberían ser objeto de políticas intensivas de formación e inserción laboral. En lugar de eso, las reformas que podrían mejorar de forma más directa su situación, son precisamente las que más resistencia política encuentran: la derogación de la reforma laboral del PP, que condena a los jóvenes al paro o a la precariedad, y la política de vivienda, que debería poner fin a la creciente desproporción entre los salarios y el precio del alquiler.
La inseguridad laboral y la dificultad para acceder a una vivienda explican que la edad media de emancipación en España esté ahora en los 32 años. El desempleo juvenil de los menores de 25 años ha pasado del 32% al 43,9% en apenas 6 meses, según datos de Eurostat. Y la tasa de emancipación antes de los 29 años ha caído desde el 33% de 2008 al 24%, según un informe del Observatory Desk. Eso significa que el 76% de los jóvenes de esas edades siguen dependiendo de la ayuda familiar. Mientras tanto, el precio del alquiler en Barcelona ha subido desde el final de la crisis, en 2013, un 42,7%. Quizá, solo quizá, como ironiza Sanders, deberíamos hacer unas políticas que trabajen para todos, también para los jóvenes, porque todo esto tiene enormes implicaciones de futuro. El pacto social que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial fue como una ola gigantesca que inundó de bienestar amplísimas capas de la sociedad, conformando unas clases medias y populares relativamente acomodadas que miraban al futuro sin miedo. Pero en los años 80 esa ola empezó a retirarse por la fuerza de atracción del neoliberalismo, y de la misma forma que todo florecía a su paso cuando se expandía, ahora que se retira, todo se seca y se agrieta. Guillo estima que solo alrededor del 30% de la población goza de un estatus de seguridad que no le hace temer por el futuro. El trabajo está dejando de ser el principal instrumento de inserción social y económica de las personas, y su devaluación como sistema de distribución de la riqueza hace que mucha gente dependa de subsidios que no garantizan una subsistencia digna. Nadie que dependa de un sueldo tiene la supervivencia garantizada. En cualquier momento puede perderlo. Por eso muchos abuelos que vivieron el espíritu del 45 y construyeron el estado de bienestar no entienden que sus nietos estén perdiendo lo que ellos dieron por conquistado para siempre. ¿Qué pensarán los viejos sindicalistas que lucharon por las 40 horas semanales cuando ven que los jóvenes analistas de Goldman Sachs reivindican trabajar 80 horas a la semana como máximo? Y eso ellos, que son los privilegiados, porque los riders también trabajan jornadas interminables y apenas les da para vivir. Aunque en algunas partes del artículo habla de Barcelona, lo mismo ocurre en el resto de España. La realidad es muy tozuda y nos quieren hacer verlo blanco-negro. Si puedo. Corrección periódico El País, el creador del informe PESA, la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe. Andreas Schleicher, director del área educativa de la OCDE, respalda la reforma del gobierno y ve impresionante cómo la escuela española ha resistido a la pandemia. Ignacio Zafra, 18 de junio de 2020.